Después de que Franklin Jay falleciera, me di cuenta de que no había sido más que un sustituto de su inolvidable primer amor. A pesar de esto, él me había tratado con el cuidado que uno le daría a una esposa querida. Durante 4 décadas nunca cociné, ni hice ninguna tarea doméstica, ni aprendí nada útil. Mi hija me regañó por ser malcriada, comparándome con un cerdo despistado. Afirmó que yo no era tan elegante como la mujer que su padre adoraba y finalmente me echó de la casa. No fue hasta que me fui que me di cuenta de que no podía usar aplicaciones de transporte, conectarme a Wi-Fi o incluso encontrar el código de pago para transacciones móviles. Con el tiempo, aprendí a usar varias aplicaciones, practiqué yoga, transmití en vivo e incluso comencé a cocinar. De vez en cuando bailaba en la plaza con algunos hombres mayores. Justo cuando comencé a prosperar, mi esposo milagrosamente volvió a la vida. Regresó con los ojos enrojecidos, trayendo a nuestra hija para pedirme que volviera a casa. Los miré en estado de shock y dije con calma: «Hija, lo siento. Después de dejar la villa, la única casa que tengo es la que está detrás de mí». En cuanto a mi marido, hace años que está muerto, con hierba en su tumba de 2 metros de altura. Capítulo 1. Después de salir de la villa, afuera todavía llovía mucho. Sostenía un paraguas en una mano y una maleta en la otra, de pie confundido al borde de la carretera. Aunque estaba decidido a dejar esta ciudad, me sentí perdido frente al tráfico solo. Después de todo, nunca me había aventurado a salir por mi cuenta en 40 años, desde que me casé con Franklin a los 20. Pero ahora, quisiera o no, tenía que irme. Quizás debido a la lluvia, había muy pocos taxis. A pesar de que intenté llamar a uno, ninguno se detuvo porque todos estaban ocupados. Tal vez al darse cuenta de mi lucha, un transeúnte no pudo soportarlo y me aconsejó: «Señora, use una aplicación de transporte. Un conductor llegará rápidamente». No tenía la aplicación descargada y no sabía cómo usarla. Avergonzado, le pregunté humildemente: «Joven, ¿puede enseñarme a usar la aplicación?». El joven vaciló, pero finalmente murmuró: «Pareces de la edad de mi madre. ¿Cómo es posible que no lo sepas? No importa, te lo mostraré». Él me enseñó pacientemente, y yo hice todo lo posible por aprender. De repente, la chica que estaba a su lado le susurró algo al oído. Me miró sorprendido y finalmente soltó: «De ninguna manera. ¿Es realmente ella?». Luego se rió a carcajadas, diciendo: «Lo sabía. Incluso una señora mayor no puede ser tan despistada. Resulta que eres esa famosa esposa mimada de Internet». Que me llamaran una esposa mimada me sorprendió y confundió. Después de un interrogatorio insistente, el joven me mostró un video corto. En ella, Franklin me mimaba mientras mi hija se quejaba a mi lado, diciendo: «¿Ves? No estaba mintiendo. Mi mamá tiene 60 años y no puede cuidar de sí misma. No estoy exagerando. Ella siempre necesita que mi papá encienda la televisión». Quería argumentar que la última parte era exagerada, pero me callé. En esta era de Internet, ¿no es esto lo que la gente quiere ver? El video tuvo decenas de miles de me gusta e incluso más comentarios, la mayoría de los cuales me criticaban por ser una esposa mimada. El comentario principal decía: «Esta no es una esposa mimada. A su edad es claramente una anciana mimada». Los términos anciana mimada y esposa mimada incluso se hicieron populares en las comunidades de literatura en línea. Capítulo 2. En aquel entonces, Franklin me cuidó meticulosamente. Aunque tenía una empresa que administrar, desde que se casó conmigo, delegó la mayor parte del trabajo a sus subordinados. Incluso para las reuniones, solo asistía por videoconferencia. De vez en cuando iba a la oficina, pero pasaba la mayor parte del tiempo a mi lado. Afirmó haberse enamorado de mí a primera vista, y aún más profundamente la segunda vez. En ese momento a menudo sentía que cuando me miraba, parecía como si estuviera viendo a otra persona a través de mí.
pero su atento cuidado y sus repetidas declaraciones de amor disiparon gradualmente esta sospecha. Después de todo, ¿quién puede pretender amar profundamente durante 40 años? Empecé a convencerme de que lo estaba pensando demasiado. Mirando hacia atrás ahora, dijo que le gustaba mi cabello negro largo y lacio, por lo que nunca me lo peiné. Incluso cuando empecé a tener canas con la edad, me las teñí de negro por su bien. También insistió en que comiera zanahorias y tomates que él mismo preparó, a pesar de mi disgusto por ellos. Todo tenía un motivo oculto. El pelo negro largo y lacio era el peinado favorito de su inolvidable primer amor, y las zanahorias y los tomates eran sus alimentos preferidos. Incluso los peluches que abarrotaban nuestra cama eran sus favoritos. En retrospectiva, yo era el tonto, cegado por el llamado amor. No fue hasta el funeral de Franklin que conocí a la mujer que se parecía a mí en un 70% y finalmente lo entendí. No, debo decir que me parecía a ella en un 70%. Lo gracioso es que, incluso después de enterarme de la verdad, incluso después de que esa mujer afirmara su dominio y dijera que Franklin solo me había usado como sustituto, declaré que ya nada de eso importaba. Pero por alguna razón, cuando miro hacia atrás ahora, todavía siento un dolor sordo en el pecho. Capítulo 3. Tal vez incluso los cielos estuvieron de acuerdo con mi decisión de abandonar esta ciudad desgarradora. Rápidamente logré pedir un aventón a la estación de tren de alta velocidad. No sabía a dónde ir, pero pensé que tal vez podría dirigirme a un lugar con clima primaveral durante todo el año, lejos de aquí. Así que fijé mi destino en Kunming. Desafortunadamente, la fila en la ventanilla de boletos con personal era demasiado larga. Al ver la larga cola, dudé. Tal vez al notar mi ansiedad, una persona vestida como un miembro del personal se me acercó y me dijo: «Señora, la fila en la ventana con personal es demasiado larga. Si tienes prisa, es más conveniente comprar los boletos en línea. Una vez que los compres, no es necesario que los recojas. Puedes entrar en la estación simplemente escaneando tu tarjeta de identificación». De hecho, era conveniente, pero no para mí. Al mirar el proceso de compra de boletos en línea publicado cerca, me quedé perplejo con el primer paso. Necesitaba escanear un código QR con WeChat, pero no sabía dónde encontrar el escáner. Al ver mi torpeza, el miembro del personal frunció el ceño y tomó mi teléfono. Se lo entregué y él me ayudó a comprar un boleto a Kunming. Cuando terminó, me devolvió el teléfono. Un transeúnte murmuró: «Si eres viejo y no sabes cómo usarlo, no salgas y causes problemas. Dale un respiro a los jóvenes, ¿no es mejor?». Lo miré y el joven se burló. «¿Qué estás mirando, vieja inútil? Estoy hablando de ti». Tal vez fue porque no había comido en todo el día y mi hipoglucemia volvió a aparecer. Antes de que pudiera responder, el mundo comenzó a girar a mi alrededor. Instintivamente, busqué en mi bolsillo algunos dulces, pero estaban vacíos. Cuando Franklin estaba vivo, siempre me ponía algunos dulces en el bolsillo. Después de que se fue, me olvidé de hacerlo yo mismo. Parece que tenían razón, realmente soy un inútil. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, alguien me puso un caramelo en la boca. Entonces, una voz femenina suave y agradable dijo: «Señora, soy doctora. Estás teniendo un episodio de hipoglucemia. Por favor, cómete este dulce primero». Capítulo 4. Cuando me desperté de nuevo, estaba sentado en una silla en la sala de espera. Mi cabeza descansaba en el hombro de una niña. Parecía tener unos 25 años, y sus ojos estaban rojos mientras miraba la conversación en su teléfono. No estaba tratando de husmear, pero un vistazo rápido reveló 2 líneas de texto. «Ella ha vuelto. Vamos a separarnos». Aunque no estoy al día con las tendencias y no soy muy bueno con los smartphones, sabía lo que significaban esas 2 frases. Al darse cuenta de que estaba despierta,
La joven se volvió para mirarme. Rápidamente apagó la pantalla de su teléfono y discretamente se secó las lágrimas antes de esbozar una hermosa sonrisa. «Señora, está despierta. ¿Cómo te sientes?». Le aseguré que estaba mucho mejor y le di las gracias. Cada uno tiene su propia historia, y yo también. Al ver que ella no quería hablar de ello, fingí no saber nada. Su nombre era Su April, y durante nuestra charla supe que también se dirigía a Kunming. No solo estábamos en el mismo tren, sino que nuestros asientos también estaban uno al lado del otro. Cuando escuchó que yo no sabía cómo usar un teléfono inteligente, se sorprendió bastante, pero pacientemente me enseñó paso a paso. Al ver su paciencia, me conmovió. Había vivido tanto tiempo, e incluso mi hija estaba impaciente conmigo. Sin embargo, un extraño fue tan amable al enseñarme. Tal vez porque el viaje era largo, poco a poco nos fuimos abriendo y empezamos a hablar libremente. Para mi sorpresa, nuestros viajes no eran las únicas cosas que teníamos en común. Nuestras experiencias también eran sorprendentemente similares. La diferencia fue que yo descubrí el inolvidable primer amor de Franklin después de que él falleciera en mi vejez, mientras que ella descubrió que era sustituta a los 18 años, solo 2 años después de enamorarse. En ese momento, 2 almas, con 40 años de diferencia, encontraron consuelo la una en la otra. De repente, April me tomó de la mano y tomó una decisión importante. «Señora, vivamos juntos». Capítulo 5. Cuando ella dijo eso, mi primera reacción fue, por supuesto, negarme. Después de todo, después de la muerte de Franklin, una vez pensé que tampoco viviría mucho más. Él era solo 6 años mayor que yo y no podía escapar de las inevitabilidades de la vida. El envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así que, ¿cómo iba a hacerlo yo? No quería agobiar a una persona joven con mi cuerpo envejecido y cada vez más frágil. Pero a pesar de mi amable negativa, April se mantuvo firme. «A partir de ahora, soy tu hija», dijo. April era una doctora que había solicitado voluntariamente ser trasladada a Kunming. Tenía una casa allí, no en el centro de la ciudad, sino en un ambiente agradable. Había un pequeño patio frente a la casa, y a pesar de la falta de mantenimiento, las flores y plantas del patio prosperaron gracias al medio ambiente. Una vez que llegamos, tomamos una decisión esa misma noche. Ella se iría a trabajar y yo abriría una floristería. Vendería flores tanto fuera de línea como, siguiendo la tendencia, haría transmisiones en vivo para enseñar arreglos florales y vender ramos. Aunque Franklin me había mimado hasta convertirme en una anciana dependiente, siempre me habían apasionado los arreglos florales. Después de décadas de estudiarlo, puede que no fuera un maestro, pero era bastante hábil. En cuanto a la transmisión en vivo, estaba seguro de que, con la ayuda de April, eventualmente lo dominaría. Afortunadamente, la transmisión en vivo no fue demasiado difícil. El negocio fue lento al principio, pero gracias a mis habilidades de arreglos florales y persistencia, gané un pequeño seguimiento de decenas de miles en 1 año y medio. Si bien no fue suficiente para hacernos ricos, nos permitió comprar lo que quisiéramos sin dudarlo. Es decir, hasta que un día, cuando un visitante inesperado llegó a la floristería... Capítulo 6. Era una figura algo familiar. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. No fue hasta que las facciones del anciano se enfocaron gradualmente que me di cuenta de que esto no era un sueño. La persona frente a mí era Franklin, quien supuestamente había muerto de un ataque al corazón. Me dolía el corazón ferozmente. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente me compuse. Contuve mi voz ronca y pregunté con indiferencia: ¿Estás eligiendo un ramo de flores para tu esposa? ¿Es su cumpleaños o algún otro aniversario? Hoy no era ni el día de San Valentín ni ninguna otra festividad. Después de 1 año y medio de experiencias de vida, había aprendido mucho sobre las sutilezas sociales.
Con mi pregunta, el anciano frente a mí levantó la cabeza para mirarme. Abrió la boca sorprendido. Luego tartamudeó. «Solo estoy navegando», antes de huir apresuradamente. Finalmente confirmé que, en efecto, era Franklin. El ataque al corazón y el rescate fallido habían sido una mentira. Su muerte fingida era la verdad. Por esa mujer, Franklin no solo me había abandonado, sino que también había renunciado voluntariamente a los cientos de miles de millones en activos de la familia G. Lo que no esperaba era que desde nuestro encuentro en la floristería, con frecuencia me encontrara con Franklin cerca de mi casa. Incluso si no veía su rostro con claridad, solo ver desde lejos esa figura familiar, con la que había vivido durante décadas, fue suficiente para reconocerlo. La curiosidad se apoderó de mí, y estaba demasiado cansado para seguir fingiendo. La siguiente vez que vi a Franklin acechando cerca, decidí tomar la iniciativa. Me presenté ante él mientras miraba a su alrededor y le pregunté: «Señor G, ¿no debería acompañar a su esposa? ¿Qué haces cerca de mi pequeña floristería?». Tal vez sin esperar que lo atraparan, Franklin, generalmente tranquilo y digno, parecía nervioso. Antes de que pudiera responder, volví a hablar. «No me digas que estás de paso. Te he visto por aquí estos últimos días». Esta vez, finalmente reunió el coraje para decir: «Ana, tal vez deberíamos hablar». Lo miré en silencio. Tragó saliva y volvió a hablar. «Sé que te he hecho daño, pero hay cosas que necesito explicar». Capítulo 7. No estaba particularmente interesado en escuchar sobre sus viejas y gastadas historias con su inolvidable primer amor. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, tenía curiosidad por saber qué mentiras inventaría esta vez. Así que asentí, haciéndole señas para que se sentara. Mientras arreglaba flores, lo escuché hablar. «No quería engañarte, después de todo, pasamos la mayor parte de nuestras vidas juntos. Morir para ti fue una despedida dolorosa, pero es mejor que...». Tenía ganas de reírme, pero me contuve. Casualmente le pregunté: «Mejor que abandonar a tu esposa e hijos a los 60 años para buscar un nuevo amante, ¿verdad?». El hecho de que Franklin perdonara mis sentimientos no era más que una excusa. Su verdadero motivo era mantener su dignidad sin dejar de estar con su amada. Desafortunadamente, el mundo es grande y pequeño a la vez. Encontrarse conmigo aquí superó sus expectativas. Tal vez toqué un nervio, ya que Franklin abrió la boca, pero luego no dijo nada. «Váyase. Voy a fingir que has muerto, y tú puedes fingir que nunca me conociste». Con mi despido, Franklin no se detuvo. Se puso en pie tambaleándose y salió con pasos vacilantes. Al observar su figura en retirada, me di cuenta de que en solo 1 año y medio, Franklin había envejecido rápidamente. Una vez, incluso a sus casi 70 años, parecía tener 50 años. Ahora, cualquiera le creería si afirmara tener más de 70 años. Finalmente pudo pasar su vida con su amado primer amor. Entonces, ¿por qué se veía tan miserable? «Mamá, ¿quién era ese hombre hace un momento? ¿Por qué lloras?». La voz de April me devolvió a la realidad. Me toqué el rabillo del ojo y me di cuenta de que, efectivamente, había derramado lágrimas. Al verme así, April preguntó en voz baja: «Mamá, ¿es el señor G?». Asentí con la cabeza, sin ocultar la verdad, y le conté todo sobre nuestra conversación. April me tomó suavemente la mano y dijo: «Mamá, sé la razón». Capítulo 8. Resultó que April ya se había fijado en este anciano que a menudo se quedaba cerca de la floristería, incluso antes que yo. Por curiosidad y preocupada por mi seguridad, investigó más a fondo y rápidamente reconstruyó toda la historia. Después de mudarse a Kunming, Franklin y Amanda disfrutaron de una vida relativamente feliz, saliendo juntos al amanecer y regresando al atardecer. Desafortunadamente, Franklin, siendo anciano, no era tan vigoroso como antes. Además, después de fingir su muerte y cambiar su nombre,
se convirtió en un viejo ocioso sin ni siquiera una pensión. Pero Amanda era diferente. Había quedado viuda en su vejez, dejando la mitad de sus bienes a sus hijos y la otra mitad para su propio uso. Aunque no era mucho, era suficiente para una vejez cómoda. Además, estaba bien cuidada, delgada, delicada y encantadora. Mucha gente la persiguió cuando era joven, e incluso en la vejez, una larga lista de admiradores la siguió. Todos los días en el parque, numerosas parejas de baile la invitaban a bailar, algunas incluso más jóvenes que su inolvidable primer amor con pensiones más altas. Con el tiempo, Amanda encontró insoportable el olor a anciano de Franklin y se quejó de que no era tan romántico como el encantador viejo Wang de al lado. Sin una pensión, no aportaba valor emocional y también carecía materialmente. Después de explicar todo esto, April dudó en seguir hablando. Le dije: «April, sé lo que quieres decir. No se arrepiente de haber fingido su muerte y haberme perdido. Se arrepiente de haberlo dejado todo y de no obtener lo que quería a cambio. No te preocupes, no volveré. A mi edad, veo a través del amor con más claridad que los jóvenes. Si no hay amor, no hay amor. En lugar de enredarme y torturarme, es mejor cortar los lazos limpiamente». Capítulo 9. Fui al parque. Desde la distancia vi a Amanda rodeada de una multitud. Tenía una figura delgada, vestía un crop top rosa escotado que dejaba al descubierto su abdomen, con un cardigan blanco encima. Lo combinó con pantalones beige de pierna ancha que tenían una abertura hasta el muslo y tacones altos. Un grupo de ancianos la miraban fijamente, completamente hipnotizados, mientras Amanda bailaba apasionadamente con un anciano. A veces el anciano la levantaba en alto, y otras veces se apretujaban mirándose a los ojos. Sus movimientos de baile de alta dificultad sorprendieron a todos. Mucha gente grabó videos con sus teléfonos, e incluso a mí me cautivó su baile. Tuve que admitir que, en comparación conmigo, la vida de anciana de Amanda era realmente colorida y vibrante. En cuanto a Franklin, se quedó allí con una expresión tensa, mirando intensamente a la pareja de baile. Después de que terminó el baile, dio un paso adelante, pero antes de que pudiera acercarse, otros ancianos entraron en tropel. Fue empujado al borde de la multitud, aparentemente queriendo detenerlos, pero se dio cuenta de que no tenía derecho a hacerlo. Solo podía quedarse allí de pie con torpeza. De hecho, la vida no era como él deseaba. Pero como había pensado, no regresé al parque para unirme a la diversión. En cambio, Franklin comenzó a aparecer en mi puerta con frecuencia. A veces era porque llegaban las flores al por mayor y él se apresuraba a ayudarme a llevarlas. A veces veía el montón de hojas y pétalos de mis arreglos florales y se ofrecía a limpiar. A veces traía el almuerzo, diciendo que había hecho mi cerdo agridulce favorito. Resultó que él sabía lo que me gustaba comer. Simplemente no quería recordar ni molestarse en hacerlo. Desafortunadamente, no solo había aprendido a cocinar, sino que me había vuelto bastante hábil en ello. Mirando la lonchera que sostenía, abrí la mía y dije: «El cerdo agridulce es demasiado grasoso. Dejó de gustarme hace mucho tiempo. Ahora como lo que cocino yo mismo es saludable y nutritivo». Siguió visitándome con frecuencia, pero ya no le cerré la puerta en las narices. En el tercer año de la caída de Franklin, finalmente se enfrentó a la dura realidad. Sin un centavo y echado por Amanda, llamó a su hija. Desafortunadamente, la hija que crió se negó a reconocerlo, alegando que su padre había estado muerto durante 3 años. Franklin, sin inmutarse, de alguna manera encontró una manera de contactar a los reporteros, anunciando que él era el expresidente del grupo de G. Sin embargo, todos sabían que el expresidente del grupo de G había fallecido hace mucho tiempo, y todos habían asistido a su servicio conmemorativo. Muchas personas se presentaron para testificar que el Franklin frente a ellos era solo un impostor que se parecía a él.
Incluso su hija publicó un certificado de defunción en línea, acusando entre lágrimas a este impostor de tener motivos siniestros. Capítulo 10. Franklin no pudo probar su identidad. Después de recibir burlas y sarcasmos de los internautas, se hundió en la depresión una vez más. Por otro lado, yo, que alguna vez fui considerado frágil, me convertí en un tema candente entre los internautas debido a la afirmación de Franklin de que no estaba muerto. Fui votada como la mujer más feliz de Internet sin lugar a dudas. Aproveché esta ola de atención, ganando cientos de miles de seguidores para la cuenta de mi floristería. Con ramos frescos y abundantes, los pedidos llegaron a raudales. No tuve más remedio que contratar a varios empleados para que me ayudaran a administrar el negocio de la floristería. Con este aumento de tráfico y una gestión diligente, obtuve una ganancia sustancial. Estaba tan ocupado que no tuve tiempo de preocuparme de si Franklin, como antes, visitaba la floristería todos los días. Hasta que unos meses después, Franklin apareció frente a mí con su hija. Ya no era el hombre desaliñado que alguna vez fue. Vestido con un traje hecho a medida, se había transformado de nuevo en el arrogante Franklin del pasado. Esta vez, con los ojos enrojecidos, él y su hija me rogaron que volviera a casa. Los miré sorprendido y dije: «Hija, lo siento. La única casa que tengo es la que está detrás de mí. En cuanto a mi marido, lleva años muerto, con la hierba en su tumba ya de 2 metros de altura». Franklin se quedó atónito. Hizo una pausa antes de decir: «Ana, realmente sé que me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?». La expresión de su hija cambió. «Mamá, a tu edad, ¿por qué sigues haciendo un berrinche?». Sí, papá estaba equivocado, pero solo estaba tratando de compensar los remordimientos de su juventud. Además, si una mujer no puede mantener el corazón de su esposo durante 40 años, ¿no crees que ella también tiene un problema? Lo admito. Mi hija fue criada por Franklin, así que es natural que esté cerca de él. Pero sus descaradas mentiras para excusar a su padre eran ridículas. Le di una fuerte bofetada. «Cállate». Desafortunadamente, la hija que había criado se negó a reconocerlo, alegando que su padre había estado muerto durante 3 años. Sin inmutarse, Franklin de alguna manera logró ponerse en contacto con los reporteros, anunciando que él era el expresidente del grupo de G. Sin embargo, todos sabían que el verdadero Franklin G había fallecido hace mucho tiempo y se le había dado un gran servicio conmemorativo. Muchas personas se presentaron para testificar que el hombre frente a ellos era solo un impostor que se parecía al difunto Franklin. Incluso su hija publicó un certificado de defunción en línea, acusando entre lágrimas a este impostor de tener motivos siniestros. Capítulo 10. Franklin no pudo probar su identidad. Después de enfrentar el ridículo y el sarcasmo de los internautas, se hundió en una profunda depresión una vez más. Por otro lado, yo, que alguna vez fui considerado frágil y dependiente, me convertí en trending topic entre los internautas debido a la afirmación de Franklin de que no estaba muerto. Me votaron como la mujer más feliz de Internet, sin lugar a dudas. Aproveché la oportunidad y gané cientos de miles de seguidores para la cuenta de redes sociales de mi floristería. Con ramos frescos y abundantes, los pedidos llegaban a raudales. Tuve que contratar a varios empleados para ayudar a administrar el negocio, y con el aumento del tráfico y la gestión diligente, obtuve una ganancia sustancial. Estaba tan ocupado que no tuve tiempo de preocuparme de si Franklin, como antes, visitaba la floristería todos los días. Unos meses más tarde, Franklin reapareció frente a mí, esta vez con su hija. Ya no era el hombre desaliñado que había visto antes. Vestido con un traje hecho a medida, se había transformado de nuevo en el orgulloso y digno Franklin del pasado. Con los ojos enrojecidos, él y su hija me suplicaron que volviera a casa. Los miré sorprendido y dije con calma: «Hija, lo siento, pero la única casa que tengo
es la que está detrás de mí. En cuanto a mi esposo, ha estado muerto durante años y la hierba de su tumba ya tiene 2 metros de altura». Franklin se quedó atónito. Después de una breve pausa, dijo: «Ana, realmente sé que me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?». La expresión de su hija se endureció. «Mamá, a tu edad, ¿por qué sigues haciendo un berrinche?». Sí, papá estaba equivocado, pero solo estaba tratando de compensar los remordimientos de su juventud. Además, si una mujer no puede mantener el corazón de su esposo durante 40 años, ¿no crees que ella también tiene un problema? No pude evitar reírme de su descarado intento de excusar las acciones de su padre. Le di una fuerte bofetada en la cara y le dije: «Cállate. Desde que salí por la puerta de la familia G, ya no tenemos relación. Dices que tengo un problema, entonces permíteme preguntarte. Si tu marido tuviera una amante, ¿también sería culpa tuya?». Mi hija rompió a llorar, cubriéndose la cara, y le advirtió a Franklin: «Papá, mira a mamá. ¿Cómo puede decir cosas tan crueles? Olvídalo, no necesito una madre así». Ella salió furiosa, dejando a Franklin allí parado, luciendo perdido. Respiré hondo y le dije con firmeza: «Tú también deberías irte. Nadie llamado G es bienvenido aquí». Capítulo 11. Pensé que después de nuestra última discusión, Franklin no volvería. Después de todo, había reconstruido con éxito su vida, recuperando el poder y la fama una vez más. Creía que con sus finanzas ahora estables y su apariencia pulida, su primer amor inolvidable volvería a él. Pero para mi sorpresa, desde ese día, Franklin comenzó a aparecer en mi puerta con frecuencia nuevamente. Siempre se vestía apropiadamente, parado en silencio en la entrada, mirando adentro. A veces sostenía flores, otras veces traía pequeños regalos. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente se quedaba allí en silencio, mirándome, siempre con una sonrisa. Lo ignoré, pero persistió, día tras día, durante todo un año, convirtiéndose en un espectáculo único en mi pequeña floristería. Alguien filmó un video de esto, que rápidamente se volvió viral en línea. Muchos jóvenes suspiraron, admirando lo románticos y devotos que podían ser los mayores, a diferencia de la voluble generación más joven. Internet no tiene memoria. Llamaban cariñosamente a Franklin un viejo lindo, y a mí me llamaban una anciana terca. No entendían por qué, a mi edad, era tan terco y me negaba a aceptar la confesión del anciano. Permanecí en silencio. A pesar de que me había tratado como un sustituto, me había cuidado durante décadas, así que me guardé la verdad para preservar su dignidad. Sin embargo, a medida que más y más personas venían a mi floristería para ver a Franklin y grabar videos, mi tienda y mi cuenta de transmisión en vivo se vieron afectadas. Algunos jóvenes extremistas comenzaron a atacar mi cuenta, publicando comentarios abusivos e incluso devolviendo maliciosamente las flores que habían comprado en mis transmisiones en vivo. Las flores, después de haber sido enviadas de un lado a otro durante varios días, ya no se podían usar, lo que me hizo perder decenas de miles de dólares en un corto periodo. Impotente, cerré temporalmente mi transmisión en vivo para evitar la agitación y vendí flores solo fuera de línea. Pero entonces, otra noticia subió silenciosamente a la cima de los trending topics. La verdadera identidad de Franklin fue expuesta, junto con nuestros 40 años de matrimonio. Lo que siguió fue la revelación de cómo había fingido su muerte y lo había abandonado todo por su inolvidable primer amor. Los internautas que alguna vez habían sido espectadores cambiaron rápidamente de bando, dirigiendo sus ataques contra Franklin. Él pasó de ser un viejo lindo a un viejo cabrón, mientras que yo me convertí en la pobre, humillada y solitaria anciana que vaga por una tierra extranjera. Un popular bloguero con excepcionales habilidades de actuación profundizó en mis antecedentes y, con lágrimas en los ojos, narró mi trágica historia ante la cámara.
Contaron cómo había perdido a mis padres a una edad temprana, cómo el primer amor de Franklin había elegido a un hombre más rico y lo había abandonado, y cómo, después de ser rechazado, Franklin no pudo olvidarla y me trató como a un sustituto. El bloguero describió cómo me había elevado a las nubes, solo para derribarme más tarde. En resumen, la historia era realmente precisa, pero aún más melodramática de lo que podría haber imaginado. Pero el pasado era el pasado. Aunque los internautas y el bloguero afirmaron que lloraron, yo no sentí nada. Capítulo 12. Tal vez la popularidad del video fue demasiado abrumadora y la vida de Franklin se vio afectada. Desde el aumento de la atención, no había vuelto a aparecer. Mi floristería volvió a su estado bullicioso habitual, o más exactamente, el negocio estaba incluso mejor que antes. Algunos internautas me sugirieron que cambiara mi línea de trabajo, argumentando que administrar una floristería no es muy lucrativo, especialmente porque priorizo la calidad y la estética, dejando pocas ganancias. Algunos comerciantes se acercaron a mí, ofreciéndome patrocinar mis sesiones de transmisión en vivo para vender sus productos, pero los rechacé todos. Solo quería quedarme en mi pequeño pedazo de tierra y vivir una vida pacífica. A medida que el calor del incidente se desvanecía gradualmente, Amanda apareció. Era la tercera vez que veía a esta mujer. A diferencia de su apariencia en el parque, esta vez llevaba un kipao elegante y ajustado. Su largo cabello negro estaba recogido con una horquilla, y cuando entró en mi floristería, sus ojos estaban llenos de desdén. «Pensé que sería una floristería grande», comentó, «pero es solo un pequeño taller». La ignoré, y Amanda siguió deambulando por la tienda. Finalmente, me miró y dijo, «No esperaba que encontrara un sustituto. Te parecías a mí cuando eras joven, pero ahora que eres mayor, te pareces aún más a mí. Pero por desgracia, una falsificación sigue siendo una falsificación». ¿Sabes por qué volvió a ti? Sin volver la cabeza respondí, «No necesito saberlo». Tal vez mi indiferencia molestó a Amanda, y ella le espetó. «Necesitas saberlo. Te lo diré. Es porque lo ignoré. Por eso se acordó de ti. Fuiste un sustituto en el pasado, lo eres ahora y siempre lo serás. Si siempre te has comportado con orgullo, sigues siéndolo. No vuelvas nunca más con él. Y Franklin, lo creas o no, todo lo que tengo que hacer es hacer señas, y él volverá corriendo hacia mí». Escuché en silencio su final mientras mis manos permanecían ocupadas con los arreglos florales. Los internautas en la transmisión en vivo estaban alborotados. Internauta A. «Vaya, ¿quién es ese? ¿Cómo puede ser tan arrogante?» Internauta B. «¿Necesitas siquiera adivinar? Obviamente es la vieja amante. Estos dos son una combinación perfecta». Internauta C. «Abuela, dale una bofetada. Si no lo haces, yo lo haré». Además de estos comentarios, el feed se llenó de personas que la maldecían. Al ver que estaba a punto de irse después de sus duras palabras, le pregunté con calma, «Todavía estoy transmitiendo en vivo. ¿Quieres organizar tus palabras y decirlo de nuevo?» Amanda se sorprendió. «Anastasia, hiciste esto a propósito, ¿no? No esperaba que fueras tan desvergonzado». Con eso, extendió la mano para agarrar mi teléfono, pero rápidamente lo volteé boca abajo sobre la mesa y le di una bofetada en la cara. «Escucha, lo que suceda entre tú y él no es asunto mío. Si tienes la capacidad de conquistar a tu hombre, hazlo abiertamente. Venir aquí para presumir, ¿te sientes culpable?» Ya sea que se sintiera culpable o no, Amanda se fue a toda prisa después de mi regaño. Capítulo 13. La popularidad originalmente en declive volvió a subir a los 3 primeros debido a la discusión que ocurrió con la apariencia de Amanda. Los internautas descubrieron la identidad de Amanda e incluso encontraron su cuenta de video corto.
Al descubrir que ella era la dama que bailaba apasionadamente con varias parejas en el parque, muchos internautas publicaron videos de ella interactuando de cerca con diferentes parejas de baile. Además de sus sugerentes movimientos de baile en el parque, hubo numerosas interacciones privadas. Por ejemplo, se la vio sumergiéndose en aguas termales con diferentes ancianos y entrando y saliendo de hoteles, viviendo una vida bastante salvaje para su edad. Además, sus coloridos atuendos de baile llevaron a los internautas a apodarla Madame Flower. La señora de la moda, una vez delgada, bien cuidada y muy elogiada, se convirtió en blanco de burlas. Muchas personas hicieron memes de ella, subtitulándolos con «Quiero seducirte», para burlarse de ella. Los internautas pidieron a Franklin y Amanda que siguieran juntos y dejaran de molestarme a mí, la anciana. También fue el recordatorio de un internauta lo que me impulsó a solicitar el divorcio de Franklin. Al recibir la carta del abogado, Franklin vino a verme de nuevo. Esta vez no se detuvo afuera de la puerta, sino que entró en la floristería. Sus ojos estaban llenos de culpa y desgana mientras me miraba. «Ana, escuché lo que dijo Amanda. Yo fui un tonto. Hubo un tiempo en que te vi como su sustituto, ocupando su lugar a mi lado. Pero ahora me doy cuenta de que eres único. Esos años contigo fueron genuinos. Ana, 40 años completos. Si no te amara, ¿podría haber persistido?» Dejé de hacer lo que estaba haciendo y pregunté, ¿importa ahora? ¿O no fui lo suficientemente claro? Amanda tenía razón. Te acordaste de mí porque ella no te quería. Si no fuera por tu desgracia y su indiferencia, si no fuera porque vieras su verdadera naturaleza, ¿te acordarías de mí? Si me hubieras dicho esto hace 3 años, tal vez te habría creído. Pero ahora no. Capítulo 14. Esa noche, mientras cerraba la floristería, vi a April parada al borde del camino, hablando con un hombre. Incluso en la tenue luz de la calle podía ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. No sabía de qué hablaban, pero después de despedirse, April caminó hacia mí. Se casaron hace poco y a él le diagnosticaron un cáncer en etapa avanzada. Los médicos dijeron que le quedaban como máximo 6 meses de vida. Ah, y esa mujer se fue. Ella dijo que estaba feliz. Yo estoy muy feliz por eso. Aunque dijo que estaba feliz, sus ojos estaban rojos. Le pregunté, ¿eres realmente feliz? Ella asintió. Luego de repente se arrojó a mis brazos, sollozando. Debería estar feliz, pero no sé por qué duele tanto aquí. Se señaló el pecho y luego los ojos. Las lágrimas no se detienen. En realidad es muy bueno, es karma. Se lo merece. Estaba un poco preocupado por su estado. ¿En serio?, pregunté. De verdad, lo juro. Después de llorar, el que vuelve a llorar es un perro. Después de todo, lo amé durante tantos años. Incluso si fuera un perro que crié durante muchos años, todavía me sentiría triste si muriera, ¿verdad? Asentí suavemente, acariciándole el hombro. Sí, quiero decir, si después de que me he ido te sientes solo, siempre puedes encontrar un compañero. No es necesario, me interrumpió April. Estar solo está bien. ¿No planeas quedarte soltero también? A pesar de que lo amaste una vez, mirando hacia atrás, no era tanto amor. Era solo una falta de voluntad para dejarlo ir. No pude negar sus palabras. Qué amor tan profundo, qué afecto eterno. Todo era solo una falta de voluntad para dejar ir. Ya fuera yo, April, Franklin o Amanda, todos nos aferramos a algo que ya no existía. Después de rechazar a Franklin la última vez, mi vida volvió a la paz. Poco después de recibir la carta del abogado, no se presentaron en la corte como estaba programado para el divorcio. En cambio, mi hija me volvió a llamar. Ella preguntó, ¿eres tan viejo? ¿Realmente necesitas divorciarte?
¿No tienes miedo de que se rían de ti? Su pregunta me hizo reír y le respondí. El divorcio no es promiscuidad. ¿Por qué deberían reírse de mí? El que traicionó es el que hay que reír. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente responder. Está bien. Espero que no te arrepientas. Capítulo 15. El día del proceso de divorcio, la condición de Franklin se había deteriorado visiblemente. Parecía estar aturdido, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera perdido en alguna parte. Pero nada de eso me preocupaba ya. A partir de ese día ya no era la señora G. Era simplemente Anastasia. Después del divorcio, regresé a Kunming. Internet es un lugar mágico. Una vez que el bombo se apaga, surgen cosas nuevas y los viejos temas se olvidan gradualmente como si nunca hubieran sucedido. 3 meses después acompañé a April al funeral de Daniel, el paciente de cáncer. Los padres de Daniel, más jóvenes que yo, quedaron demacrados por el dolor de perder a un hijo. Cuando estábamos a punto de irnos, la madre de Daniel tomó la mano de April y le entregó una carta. Esto es de Dan. Me pidió que se lo diera a usted personalmente. Dijo que no se arrepiente de haber estado contigo en esta vida. Lo único que lamentaba era no haberte apreciado lo suficiente. Y en sus últimos momentos, estaba pensando en ti. Él no te estaba evitando. Simplemente no quería que lo vieras calvo y esquelético. La expresión de April era indiferente mientras tomaba la carta con un simple «Oh». Después de que la familia se fue, April rompió la carta en pedazos sin dudarlo y la tiró a la basura. Un buen caballo no se vuelve a pastar. Si no amas, no amas. Todo ese material melodramático es repugnante. Esta persona ya ha terminado en mi mundo. No hay necesidad de leer esas palabras cursis y molestarme. Al decir esto, su rostro no mostraba ni tristeza ni alegría. Creo que ella realmente había seguido adelante. Capítulo 16. 6 meses después, volví a ver a Franklin. Se paró frente a la floristería, vestido con un traje cuidadosamente planchado, sosteniendo un ramo de rosas y sonriendo ampliamente. Por un momento me transporté a nuestros primeros días cuando nos conocimos. Se había parado debajo de mi edificio de oficinas, sosteniendo un ramo de rosas, esperando a que saliera del trabajo. Al verme salir de la floristería, se apresuró a acercarse, hablando en voz baja. «Ana, estás fuera del trabajo. Ana, eres tan hermosa. Te quiero de verdad. ¿Te quieres casar conmigo? Prometo amarte por siempre». Me quedé atónito. La luz en sus ojos no parecía falsa, pero ¿qué era este acto ahora? Rápidamente le pregunté. «Franklin, ¿cuántos años tienes? ¿Sigues jugando a estos trucos? Ya estamos divorciados. Por favor, deja de molestarme. Mantengamos un poco de dignidad el uno para el otro». Al escuchar mis palabras, se congeló, murmurando repetidamente. ¿Divorciado? ¿Divorciado de qué? Ni siquiera has aceptado mi propuesta todavía. Mi hija se bajó del auto y se acercó a Franklin. «Papá, estás confundido otra vez. ¿Has olvidado que tú y mamá ya están divorciados? Vuelve conmigo y deja de dar vueltas». No entendía lo que estaba pasando, pero tenía una vaga sospecha. Mi hija explicó. A papá le diagnosticaron demencia el año pasado. Su estado está empeorando. A menudo olvida muchas cosas, pero nunca parece olvidar que te ama. Sé que es imposible que ustedes dos vuelvan a estar juntos, así que me aseguraré de que no te moleste más. Al final, se mordió el labio. Mamá, lo siento. Fui demasiado testarudo y dije cosas que te duelen. Lo siento. Capítulo 17. Más tarde, Franklin todavía aparecía en la puerta de mi floristería de vez en cuando, sosteniendo un ramo de flores. En el peor de los casos olvidaba quién era, pero cuando los transeúntes le preguntaban, todavía recordaba a su gran amor, Ana.
April me contó todo esto. Más tarde, su hija lo llevó a su casa y lo cuidó las 24 horas, sin volver a perderse nunca más. Las últimas noticias que escuché sobre él fue que había fallecido a la edad de 76 años, el año en que cumplí 70. Su hija me llamó para informarme, diciendo que incluso en sus últimos momentos, él me estaba llamando por mi nombre. Pero no sentí ondas en mi corazón. En cuanto a Amanda, después de arruinar su reputación, continuó mezclándose con varios ancianos. Desafortunadamente, una vez las esposas de estos ancianos se enfrentaron a ella. En la pelea, accidentalmente se cayó por las escaleras. Curiosamente, las escaleras no eran largas ni altas, pero se golpeó la parte posterior de la cabeza contra el suelo y murió antes de llegar al hospital. De los tres, solo yo viví mucho tiempo, llegando a los 98 años. April me conoció cuando ella tenía 25 años y yo solo 60. Ahora tenía 63 años. Me acosté en mi cama caliente y ella estuvo allí conmigo en mis últimos momentos. Creo que vivirá una vida feliz y también morirá en una cama caliente.